Bien, continuamos con la segunda parte de disminución de la densidad y hemos revisado varias de estas de origen pulmonar, la hiperinsuflación, la destrucción del parénquima en el enfisema, las bullas, los mecanismos valvulares de obstrucción bronquial, la reducción de vasos pulmonares de origen congénito adquirido, y también revisamos una causa extrapulmonar que era el neumotórax. Pero nos quedan algunas otras que vamos a ver en esta segunda parte. Las cavidades pulmonares. ¿Y qué son esto? Digamos, es un espacio que contiene aire rodeado de una pared de espesor mayor a 1 milímetro. Puede estar dentro de una consolidación pulmonar, una masa o un nódulo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Bueno, la tuberculosis, las cavidades tuberculosas, los quistes hidatídicos complicados, el infarto de pulmón, los neumatoceles y el cáncer de pulmón. Aquí en la tomografía computada vemos en ventana de pulmón el pulmón derecho que tiene una gran cavidad con una pared gruesa, mamelonada, que adentro tiene aire, aunque acá podemos ver en la zona de declive un nivel hidroaéreo. Muy bien. En realidad, cuando vemos cavidades pulmonares, una alternativa es describirlas según el espesor de la pared. Si ustedes se fijan en la radiografía de la izquierda, hay acá una masa pulmonar, pero dentro tiene una zona más radiolúcida y por lo tanto me delimita una pared muy gruesa. Esta pared gruesa y mamelonada, estos mamelones a veces se los llaman signos del peñón, se pueden identificar en tumores pulmonares primarios. O otras veces las cavidades pulmonares tienen una pared muy delgadita, inclusive en esta radiografía vemos un nivel hidroaéreo en el interior, y este tipo de cavidades de pared más delgada se pueden ver en lesiones benignas, como abscesos pulmonares u otras causas. Pero mencionamos que una de las causas más frecuentes es la tuberculosis. Y bueno, veamos un ejemplo concreto de este paciente que tiene una tuberculosis pulmonar secundaria, donde vemos que en el lóbulo superior hay una mayor densidad, pero dentro de él vemos que hay una cavidad pulmonar de pared gruesa e irregular con una área transparente central. Bueno, cavidad pulmonar, caverna tuberculosa. Otras veces las cavidades tienen una pared muy delgadita, como pueden ver en esta radiografía de frente y de perfil, y esto se forma luego de algunas infecciones. Esta cavidad se llama neumatocele y lo podemos ver perfectamente acá en la tomografía computada. Son lesiones benignas. O cuando un quiste hidatídico, que si está el quiste hidatídico y es una bolsita de agua en el pulmón, lo voy a ver como un nódulo o una masa. Ahora, si ese líquido que tiene adentro se expulsa al bronquio, bueno, allí se va a llenar de aire, como en este caso, que se complicó, y vemos en la radiografía que tiene una cavidad pulmonar de pared delgada con aire dentro, e inclusive este paciente tiene un neumotórax. Miren allí cómo se ve la pleura visceral y el aire por fuera del pulmón en la cavidad pleural. Y en la tomografía lo vemos mucho mejor. El neumotórax que rodea al parénquima pulmonar, esta es la pleura visceral, y dentro del pulmón derecho, aquí vemos el quiste hidatídico, y en la zona declive posterior, recuerden que los pacientes están acostados en tomografía, vemos acá las membranas que están plegadas en la zona declive de este quiste hidatídico complicado. Pero hay otras causas de cavidades pulmonares, o pseudocavidades, como son las bronquiectasias. Ya mencionamos este término y es la dilatación bronquial irreversible, localizada o difusa, generalmente es secundaria a una infección crónica o a obstrucción proximal de la vía aérea o a una malformación congénita. Bueno, acá tenemos ejemplos, la radiografía de un paciente con fibrosis quística, que es una causa muy importante de bronquiectasias pulmonares. Recuerdan ustedes que dijimos que provocaba el engrosamiento del intersticio pulmonar
central peribroncovascular, y entonces veíamos estas cavidades, que en realidad son las paredes de los bronquios, de bronquios muy dilatados y paredes gruesas de estas bronquiectasias. O en tomografía, digamos, donde podemos tipificarlas mucho mejor, dado que podemos ver qué formas tienen. Y acá en ambos lóbulos inferiores vemos múltiples cavidades, que en realidad son bronquios dilatados, bronquiectasias saculares bilaterales. Pero existen más causas. Y acá vemos causas que ya no están más en el pulmón. De las de pulmón ya terminamos de revisarlas y hemos visto una causa extrapulmonar, que era el neumotórax. Pero hay causas que están en la pared. Por ejemplo, el enfisema subcutáneo o el enfisema en el mediastino también. Bueno, acá este paciente, fíjense la radiografía donde vemos que está como todo más transparente, pero este aire excede los límites del pulmón y se extiende a la pared torácica, a los músculos. Fíjense acá cómo se dibujan las fibras de los músculos pectorales mayores, porque como que el aire diseca todas las fibras, se va hacia la base del cuello, e inclusive es posible ver aire acá rodeando a la aorta, el callado de la aorta, y al que se ve mucho mejor en la tomografía, este neumomediastino. Fíjense cómo alrededor de los troncos supraórticos hay aire en el mediastino, y también vemos el enfisema subcutáneo acá rodeando a los músculos pectoral mayor, menor, o disecando todos los planos en la axila izquierda. Así que causas extrapulmonares de disminución de la densidad, como es el enfisema subcutáneo. O algunas situaciones que nos hacen confundir. Por ejemplo, recuerdan que el nervio frénico determina la inervación del diafragma. Tenemos un derecho y un izquierdo. Bueno, supongamos que se lesiona ese nervio, con lo cual el músculo queda paralizado y se va a relajar, y por lo tanto va a quedar muy alto todo el tiempo, no va a excursionar en el ciclo respiratorio. Y entonces tenemos dos ejemplos acá de parálisis frénica izquierda. En esta señora de la radiografía de la izquierda, con mucha aerocolia, todo este aire que está acá no es pulmón, pulmón solamente hay acá arriba, el diafragma está aquí, y todo esto es aire en el colon, terrible cantidad de aerocolia. O este otro ejemplo, donde vemos aquí parte del estómago, del techo gástrico o fundus gástrico, y un poquito de aire en el ángulo esplénico del colon. Y el diafragma muy alto, por supuesto, por la parálisis frénica. O puede haber un agujero en el diafragma, con lo cual el tubo digestivo puede pasar por ese agujero del abdomen al tórax. Y esto puede ser congénito, y es una hernia diafragmática congénita, y entonces vemos la radiografía de este recién nacido, donde en realidad este aire que estamos viendo por encima del nivel del diafragma no es parénquima pulmonar, porque si ustedes se fijan, tiene como un aspecto de tubos llenos de aire, y en realidad es intestino delgado y grueso lo que está aquí. Además vemos que en el abdomen no hay tubo digestivo, casi todo el tubo digestivo está metido en el hemitórax izquierdo. O pueden ser adquiridas traumáticas, o como este paciente, donde podemos ver que hay aire también, pero este aire tiene una forma rarísima, ¿no? Fíjense que es aire, pero no tiene trama vascular, y esto en realidad es el estómago, el techo gástrico, fundus gástrico, y este otro aire que está acá es el ángulo esplénico del colon. Y fíjense qué lindo se ve acá, cómo el colon transverso viene por acá, acá está el nivel del diafragma, y ahí la luz del colon se hace más pequeña porque está pasando por el agujero del diafragma, de esa rotura diafragmática aguda, y se mete en el hemitórax izquierdo, en la cavidad pleural. Así que no confundamos hernias diafragmáticas con neumotórax como causa de disminución de la densidad. Pero hablando de hernias del diafragma, en realidad la más común de todas es la hernia hiatal, o sea que solamente
el techo gástrico pase el hiato diafragmático hacia el tórax. Recuerdan ustedes que el cardias, la unión del esófago y el estómago, estaba por debajo del diafragma. Bueno, puede suceder que a veces por ese agujero, por ese hiato diafragmático, pase parte del estómago al tórax. Y acá vemos un ejemplo. En esta radiografía vemos que tenemos el corazón, pero superpuesto al corazón hay una estructura acá ovalada que tiene un nivel hidroaéreo, y en la radiografía de perfil, adelante el corazón, y justo en el espacio claro retrocardíaco vemos esto, otra vez, una masa, parece una masa con nivel hidroaéreo. Esto en realidad es el techo gástrico, el fundus gástrico por una hernia hiatal. Pero hablando de otras causas de disminución de la densidad, es importante mencionar estas, se llaman espurias. Y esto tiene que ver que le saque cosas a la pared torácica. Por ejemplo, 2 ejemplos de mujeres que le han hecho mastectomía, le han resecado una mama. Fíjense ustedes que la radiografía de la izquierda, la mama, la sombra de la mama derecha se ve perfecto, y cómo aumenta la densidad de esta área pulmonar porque está la mama. Sin embargo, del lado izquierdo le han resecado la mama y entonces el pulmón parece más transparente, pero porque le han sacado la mama, no porque el pulmón esté enfermo. Inclusive acá vemos el borde del músculo pectoral. O este otro ejemplo, también, otra mujer con su mama derecha y la ausencia de la mama izquierda, como el pulmón izquierdo es más transparente que el derecho simplemente porque he sacado espesor de partes blandas a la pared torácica. También los pacientes ancianos tienen pulmones más transparentes, con menos visualización de vasos, y esta radiografía ya la vimos en pacientes ancianos con muchas calcificaciones en tráqueas, bronquios, etc. Existen distorsiones de la caja torácica. Por ejemplo, un paciente que tiene una escoliosis, que es una desviación del raquis con rotación de los cuerpos vertebrales, como esta radiografía de tórax de abajo. Fíjense cómo se curva toda la columna dorsal, y esto hace que toda la caja torácica se distorsione. Y si uno compara la densidad del pulmón derecho con el izquierdo parece más transparente. Bueno, simplemente los pulmones se acomodan a esta caja muy asimétrica, con lo cual podemos ver diferencias de densidad en un pulmón y en el otro. Y también no quiero dejar de resaltar los errores técnicos. Como ven en la imagen de arriba, depende de la cantidad de rayos X que utilice. Si es la adecuada, va a ser como la radiografía del centro. Si utilizo muy pocos rayos X, me va a quedar como muy blanca la radiografía, y esto se llama placa blanda, y va a parecer que los pulmones son densos. Y si le pongo mucha radiación, muchos rayos X, va a quedar muy ennegrecida, muy negra, y va a parecer que los pulmones son transparentes, y en realidad es simplemente un defecto técnico. Así que repasemos un poco. Dijimos que dentro de las causas de disminución de la densidad, hay causas que son difusas y bilaterales, y el clásico es el enfisema asociado a EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y lo que veíamos ahí era que había más aire en el pulmón, con distorsión vascular, aplanamiento de diafragmas, la silueta cardíaca se ponía más vertical, había aumento del diámetro anteroposterior del tórax y la forma de tonel. Pero dijimos que había otras causas, que podía ser un mecanismo valvular por obstrucción bronquial que hacía que el aire entrara al parénquima pulmonar pero no pudiera salir. Y esto lo vimos en cuerpos extraños o en el enfisema lobar congénito. También repasamos cavidades pulmonares, o sea, áreas de destrucción del parénquima delimitadas por una pared. Y esta pared podía ser fina o gruesa. Acá tenemos un ejemplo a la derecha de un neumatocele. Y recuerden además que hemos visto causas de disminución de la densidad de origen extrapulmonar. Cuando el aire está en la cavidad pleural es el neumotórax, o hay causas de origen en la pared, como el enfisema, las resecciones de partes blandas, como las mastectomías,
o las asimetrías de la caja torácica como las escoliosis. Bueno, aquí finalizamos esta parte. Les mando un gran saludo. Hasta luego.